Ok, bueno, mira, pues vamos con esta parte asociada con el mercado de factores de producción, que bueno, pues es un componente fundamental en todo lo que es la microeconomía, porque analiza pues todo, cómo las empresas adquieren los insumos necesarios para producir lo que serían bienes y servicios. Esta parte la voy a estar enunciando mucho porque es importante que tú la consideres. Entonces, estos factores influyen en la tierra, el trabajo y el capital, y la demanda de estos recursos pues está influenciada por la productividad marginal de cada insumo y los costos asociados. Entonces, comprender la relación entre la función de producción, los rendimientos decrecientes y la transición hacia la función de costos, pues te permite como empresario pues optimizar tus decisiones de producción y minimizar de alguna manera pues todos tus gastos. Entonces, la función o los factores de producción pues son los recursos empleados por las empresas o unidades económicas de producción para obtener bienes y servicios tal cual lo enuncia Madwin, ¿no? Entonces veamos pues los objetivos para la sesión, básicamente pues son cinco, que sería explicar el concepto, que analicemos la función de producción, comprendemos estos principios de rendimiento decrecientes, examinamos pues la función de producción y también apliquemos estos conceptos pues con algún caso específico en este mismo, pues manejaremos la función de Douglas. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a ver esta parte de la clasificación. El mercado de producción, pues ya hablamos de que es un lugar en el que se intercambian pues todos los recursos necesarios para la producción, ¿no? De bienes y servicios en una economía. Y estos factores, pues, se pueden clasificar tradicionalmente en estos cuatro elementos que tú observas, que sería la tierra, pues que incluye todos los recursos naturales como terrenos, minerales y los recursos híbridos, y lo que sería el trabajo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque se refiere al esfuerzo humano, tanto físico como intelectual, dedicado, pues, a la producción. En la parte del capital, pues, comprenderían todos los bienes duraderos utilizados en la producción, como la maquinaria, la herramienta o hasta la infraestructura. La capacidad empresarial, pues representaría toda la habilidad de organizar y coordinar los demás factores de producción para, pues, generar bienes y servicios, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante estos factores en la microeconomía? Porque de ellos, pues hay algunas razones. Entre ellas, entre esas razones te voy a explicar, por ejemplo, la determinación de los precios y salarios. Pues es a través de la interacción entre lo que sería la oferta y la demanda de factores en la que se establecen los precios de estos recursos, incluyendo pues los salarios de de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué también estaría una razón, sería importante, por ejemplo, la distribución de la renta? Porque el mercado de factores influye en cómo se distribuye la renta en una economía, ya que pues los ingresos de los individuos dependen de la cantidad y el precio de los factores que poseen. Otro elemento o razón importante sería la asignación de los recursos. ¿Por qué? Porque el mercado de factores ayuda a asignar pues los recursos positivos a sus usos más eficientes, ¿no? O a usos más eficientes, contribuyendo pues así a a la eficiencia de la economía. Ahora, el análisis de los costos también es importante porque el estudio del mercado de factores pues es fundamental para comprender los costos de producción de las empresas, ya que estos costos pues dependen de los precios de los factores utilizados. Y finalmente, pues siempre habrá un impacto en la producción. Entonces, la disponibilidad y el costo de los factores de producción tienen un impacto, ¿no? Directo, pues, en la cantidad de producción de las empresas y por ende, pues, en la oferta de bienes y servicios en el mercado. Y bueno, pues en general, el mercado de factores de producción es un componente, pues, muy importante en la microeconomía porque influye en la determinación de los precios, la distribución de la renta, la asignación de los recursos y también, pues, los costos de producción. Ahora, la demanda de factores de producción, este, se refiere básicamente a la cantidad de insumos que las empresas necesitan para producir bienes y servicios. Y esta demanda es derivada, ya que depende pues de la economía de los bienes y servicios pues que se producen, ¿no? Ya lo dice Krugman, and Wells, que dice que la demanda de factores es una demanda derivada, es decir, depende de la demanda que se deriva de los bienes y los servicios, ¿no? Y bueno, mira, la demanda de factores, déjame aquí lo pongo, este,
es derivada, ¿por qué? Porque es un concepto fundamental en economía que describe cómo la demanda de un factor de producción, como la mano de obra, el capital o las materias primas, se deriva pues de la demanda de los bienes y servicios que ese factor ayuda a producir. En otras palabras, pues la demanda de un factor no existe por sí sola, ¿no? Sino que está intrínsecamente ligada a la demanda de los productos finales. Entonces, los factores que influyen en la demanda de estos factores o la demanda de factores, pues son el precio del factor, la productividad marginal, el precio del bien y la tecnología empleada. Entonces, la demanda derivada resalta, como tú puedes ver, la interconexión entre los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores de producción, ¿no? Es un concepto, pues, muy importante para comprender cómo se asignan otra vez, pues, los recursos en una economía. Hay una relación con la producción. Eso pues es innegable, ¿no? La relación con la producción, se habla de que bueno, las empresas no demandan factores de producción nada más porque así se les antoje, ¿no? Lo hacen porque necesitan esos factores para producir bienes y servicios que a su vez pues serán vendidos a los consumidores. Por lo tanto, si la demanda de un bien o servicio aumenta, pues la demanda de los factores necesarios para producirlo pues también va a aumentar, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz mexicana, pues el aumento de la demanda de vehículos, ha incrementado, de vehículos específicamente eléctricos, pues ha incrementado la demanda de mano de obra calificada en tecnologías sostenibles. Entonces, si aumenta la demanda de automóviles, pues las empresas automotrices necesitarán acero, caucho, mano de obra y maquinaria pues para producir vehículos. Esto significa que la demanda de esos factores de producción se deriva de la demanda de automóviles. Entonces, por ahí aguas con esos aranceles, ¿no? En cuanto a la parte de la construcción, cuando hay un auge en la construcción de las viviendas, también, por ejemplo, pues la demanda, hay una demanda en, por ejemplo, en la madera, en el cemento, en los ladrillos, en la mano de obra, que serían estos trabajadores de la construcción, pues todos ellos van a aumentar, ¿no? Entonces, esta demanda de materiales y mano de obra, pues se deriva de la demanda de viviendas, ¿no? Tal cual, pues se aprecia hoy día aquí en la ciudad que casi no se ve. O sea, en cada esquina, pues casi te encuentras una nueva construcción, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Dentro de lo que serían las implicaciones, que son muy importantes, una sería el mercado de laboral. ¿Por qué? Porque la demanda de mano de obra en un sector específico, pues depende de la demanda de los bienes y servicios producidos por ese sector. Entonces, ahora, dentro de los precios de los factores, pues los precios de los factores de producción, como por ejemplo los salarios, pues están influenciados por la demanda derivada. Entonces, un aumento en la demanda de un bien puede llevar a un aumento en la demanda de los factores necesarios para producirlo, lo que a su vez, pues aumenta los precios de esos factores. Y si hablamos de la planificación empresarial, pues las empresas deben comprender la demanda derivada para planificar sus necesidades de factores de producción y pues gestionar sus costos, ¿no? Muy bien, entonces la demanda derivada resalta la interrelación, ¿no? Em, eh, o la interconexión entre los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores de producción. Es un concepto otra vez muy importante para comprender cómo se asignan pues los recursos de la economía, como lo hemos venido diciendo. Entonces, la función de producción, déjame ver, subo acá. La función de producción describe pues la relación técnica entre los insumos utilizados en el proceso productivo y lo que sería la cantidad de producto final obtenido. Entonces, matemáticamente se expresa así como lo observas aquí. Sería, generalmente se le denomina Q, ¿no? Como la producción o la cantidad de producto. Aquí se le ha puesto Y, pero bueno, pues es exactamente lo mismo. Y lo que sería L, pues como ves ahí está, y Q, que está asociado uno al capital y el otro al trabajo, ¿no? Entonces, hay tres tipos de función o de funciones de producción. Específicamente la lineal, que son todos los insumos que tienen una relación directa con la producción. La de Cobb-Douglas, que presenta pues las elasticidades constantes de sustitución. Vamos a ver un casito ahorita en Excel. Y la de Leontief, no es otra cosa que muestra los insumos que no se pueden sustituir entre sí. Entonces, todas ellas pues son importantes, ¿no? Respecto a la que vamos a trabajar en este momento, pues hablemos un poco, trabajaremos bueno, básicamente con dos factores de producción
el trabajo y el capital y un producto final, ¿no? Y estimaremos pues la relación estadística entre esa producción final y los inputs o factores de producción. La ecuación de Cobb-Douglas pues es una relación matemática entre la producción final de las empresas y los inputs de trabajo y capital incorporado al proceso productivo para pues lograr la producción final, ¿no? En una función Cobb-Douglas, tanto L como K pues aparecen de manera multiplicativa con el trabajo, entonces elevado a un alfa positivo y el capital elevado a un beta parámetro positivo y para ello pues se toma el logaritmo neperiano. ¿Qué es eso? Bueno, pues en realidad tú lo conoces como el logaritmo natural este, de Q, ¿no? Que va a ser, o sea, Q va a ser igual al logaritmo neperiano de A más alfa por L logaritmo natural de L más beta por logaritmo natural de Q. Entonces, hacer un modelo econométrico tenemos que añadir un término de error y que será pues también una variable aleatoria indicando los errores en la medición de las variables o un error en la especificación del modelo. Entonces, un modelo doblemente logarítmico, pues se caracteriza por los coeficientes estimados asociados a las variables independientes, que serían beta 1 y beta 2, pues miden directamente las elasticidades. Entonces, requerimos saber cuál es el valor de beta 1 y 2 y pues en algún momento también beta 0, ¿no? Entonces, el coeficiente beta 1 mide la elasticidad asociada con el producto respecto al input del trabajo de un 1%, manteniendo pues el capital constante. Esto es, si aumentamos el trabajo en un 1%, manteniendo el capital constante, ¿no? Esto es, si aumentásemos, por ejemplo, en un 1% el nivel de trabajo L, pues ¿en qué porcentaje también cambiaría la producción, que sería Q? Entonces, igualmente para beta, pues también mide la elasticidad, que sería asociada con el producto con respecto al input, ¿no? Capital, manteniendo pues la consistencia. Bueno, aquí se me fue un poquito, pero bueno, mira, la suma de las dos, si es mayor, hay rendimientos crecientes, si es igual, hay rendimientos constantes, y si es menor, aquí se me fue, los rendimientos son decrecientes, ¿no? Pues vayamos a la práctica, tomaremos una industria, estimaremos los parámetros y veremos si hay rendimientos, si estiman las diferentes elasticidades producto del trabajo y el capital, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir y te voy a compartir pues ya el documentito de Excel que vamos a trabajar, ¿no? En donde, bueno, ya están aquí asociadas, ya puedes ver, creo que a mi pantalla, ahí están en donde, bueno, pues ya están, son 15 naves, donde hay una producción en esas naves de ciertas cantidades de elementos, ¿no? Ahí se asocia con cierto capital y también con horas trabajadas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues básicamente, pues obtener lo que ya habíamos comentado, ¿no? Que sería los logaritmos neperianos, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, para ello, pues nos hacemos uso de la función logaritmo natural, y específicamente, pues esta sería asociada con la. Cerramos el paréntesis, damos enter y requerimos, de acuerdo a la función de Cobb-Douglas, pues los logaritmos naturales también del capital y también de las horas trabajadas, ¿no? Entonces, arrastramos a la derecha y ya aquí damos doble clic para que se hagan el cálculo de todas. Para utilizar, podemos hacerlo manual, sin embargo, lo vamos a hacer a través del uso de la herramienta de análisis de datos. Entonces, para eso, pues el camino directo es vete a la ficha datos, que yo ya la tenía, ¿no? Te vas a pulsar el botón de análisis de datos. Ya en algunas otras sesiones hemos visto cómo se adhiere este botoncito. Y si no, pues sí te recomiendo pues, recordar o regresar a otra sesión donde ya está especificado. Ok, selecciono el botón de análisis, busco la función regresión, le doy a aceptar. Bueno, aquí ya, déjame borro esto. Lo que vas a poner en Y de entrada, pues son básicamente la producción y en X se asocian pues todos los elementos que estén vinculados para dicha producción, ¿no? No mueves nada, ya está ahí un 95% de nivel de confianza y lo vamos a poner en una hoja nueva. Le doy a aceptar y ya me ha puesto entonces aquí los elementos. Déjame, muevo esto un poquito para que tengas mayor visión. Creo que aquí también hablamos acá del alfa, del valor crítico, y creo que con eso. Es importante, vamos a manejar todo a 4 cifras, para que no tengamos tanto ruido en ellas. Déjame mover esto.
Me voy aquí al inicio y bueno, pues reduzco, vamos a reducir a 4. Yo creo que con esto es suficiente. Ya estamos ahí. Entonces, mira, básicamente vamos a comenzar con este R cuadrado y el coeficiente de terminación, ¿no? Con estos dos elementos, ¿no? El R ajustado y el coeficiente de terminación, como puedes observar, se acercan a 1, entonces tenemos un buen ajuste del modelo, es decir, el 94% de la variación en la producción viene explicada por los inputs de trabajo y el capital que hemos considerado para este análisis. Por lo tanto, pues me voy ahora a esta parte de acá, donde podemos ver, ay, donde podemos ver aquí, por ejemplo, en el valor F crítico, ¿no? Bueno, aquí velo acá arriba, ¿no? Vemos que el valor crítico pues es menor al 0.05 y vemos que pues la regresión en general pues es significativa. Entonces, si ahora vemos que la suma de las betas, ¿no? Aquí no aparece la suma de las betas, aquí está, mira, esta por ejemplo es la beta 1 y esta de acá, pues es la beta 2, ¿no? Pues no aparecen tal cual, pero bueno, son esas realmente. Ahí está. Entonces, aquí, si yo sumo estas dos beta, aquí le voy a poner la suma, con la función signo igual suma, sumo estas dos, ¿no? Pues ahí vemos un resultado importante. La suma de las betas, como observas, es mayor que 1. Entonces, veamos primero la beta 1, pues es de 0.41 o 415 y la beta 2 es de 1.078. Entonces, beta 1 realmente es el parámetro para la mano de obra y muestra pues la inelasticidad de 0.415, ¿no? Porque por lo que pues la mano de obra aumenta en un 10%, la producción aumenta también en 4.1. Y beta 2 pues es la elasticidad del capital y si aumenta el 10%, el nivel de producción aumentará pues de 10.7, ¿no? O sea, si lo vemos esto ya en porcentajes correctos. Ahora, este 1.4 o 493 es importante porque, por lo que pues es una función de rendimientos creciente a escala, pues, la elasticidad del producto del trabajo para que realmente se interprete como o como estadísticamente significativa, si es inferior a 0.05 o 5% de significación, ¿no? Vemos que pues es mayor, por lo tanto pues se explica la producción. Entonces los coeficientes del capital y mano de obra pues son estadísticamente significativos. Entonces el valor de T para beta, o sea, si lo vemos acá, el valor de T para beta, aquí están estos dos, los voy a poner así, ¿no? Aquí el valor crítico era este que también no señalé, pero bueno. El valor crítico, el valor T para beta 1, pues es de 3.087 y para 2 es el 4.32 o 324, ¿no? Que también es significativo y el porcentaje de variación de producción, pues se explica porque la ecuación de regresión, o sea, por esta ecuación, ¿no? Entonces, por tanto, pues buscamos los valores de beta, comprobamos que son estadísticamente significativos e interpretamos que beta 1 es 0.415, elasticidad asociada con la producción de trabajo, y beta 2 pues es 1.078, elasticidad asociada con la producción de capital. Y que la suma pues da un número mayor que 1, lo que significa que hay un rendimiento creciente a escala. Y pues también que aparece un R cuadrado, que es de punto 90, de punto 0.94. Entonces, por donde tú le veas, este proyecto, este modelito, pues está perfectamente diseñado para identificar la elasticidad o rendimiento de crecimiento a escala, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir para podamos seguir con nuestra explicación acerca de lo que serían los factores de producción. Entonces nos habíamos quedado en que una vez que analizamos esta práctica, déjame te vuelvo a compartir aquí. Mm, Acá íbamos, aquí, ya vimos esta parte práctica, ¿no? Entonces, bueno, hablemos un poquito de lo que son los rendimientos decrecientes. Entonces, los rendimientos decrecientes o ley de proporciones variables
Pues establece que si mantiene constante o se mantiene constante la cantidad de un factor de producción, la adición de unidades sucesivas del factor de variable, pues acabará por reducir el producto marginal, ¿no? Y bueno, pues esto se explica de la siguiente manera. Mira, por ejemplo, si hablamos de la función de los costos de producción en general, pues son todos los gastos necesarios para mantener el proyecto, la línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento, ¿no? Entonces, la ley de proporciones variables, también conocida como la ley de rendimientos, en microeconomía explica que cómo varía la producción cuando se aumenta la cantidad de un factor de producción variable, como el trabajo, por ejemplo, ¿no? Mientras se mantienen constantes, pues los otros factores, como sería el capital o la tierra. Ahora, en esencia, pues la ley establece que al principio, pues a medida que se incrementa el factor variable, la producción total, pues aumenta a un ritmo creciente. Esto se debe pues a que la adición de más unidades del factor variable pues permite una mayor especialización y eficiencia. Sin embargo, pues llega a un punto en el que la producción total sigue aumentando, pero a un ritmo pues ya decreciente, ¿no? Esto se debe a que los factores fijados limitados, cada unidad adicional del factor variable contribuye cada vez menos pues a la producción, ¿no? Finalmente, pues se alcanzaría un punto en el que la producción total pues puede incluso disminuir, ¿no? Esto ocurre cuando la adición de más unidades del factor variable pues resulta en una congestión o ineficiencia en el proceso productivo, ¿no? Entonces, veamos este caso de análisis de producción. Mira, por ejemplo, déjame lo acomodo, ¿no? Esto. Para entender mejor esto, pues podemos considerar este ejemplo, ¿no? Imaginemos una panadería con un horno fijo, ¿no? Que sería el capital constante, y los trabajadores, que sería el factor variable. Entonces, al principio, contratar más trabajadores aumentaría, pues, significativamente, pues, la producción de pan, ya que pueden especializarse en diferentes tareas. Sin embargo, pues notarás que a medida que se contratan más trabajadores, el horno se vuelve un factor limitante. Aunque la producción sigue aumentando, cada trabajador adicional contribuye menos que el anterior, ¿no? Finalmente, pues contratar demasiados trabajadores generaría una congestión en la panadería, lo que dificultaría pues el trabajo y reduce la producción total. O sea, imagínate nada más, o sea, todo el mundo queriendo utilizar los mismos elementos, ¿no? Ok, entonces, estamos aquí. Una empresa agroindustrial, por ejemplo, en México, optimiza su función de producción al automatizar pues, procesos, reduciendo, por ejemplo, costos laborales y aumentando, por ejemplo, la eficiencia, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, al principio, pues el principio de los rendimientos decrecientes, pues establece que al incrementar el insumo, manteniendo los demás constantes, la productividad marginal de dicho insumo, pues disminuirá, ¿no? Eventualmente. Entonces, si una fábrica de textiles añade más trabajadores a una línea de producción sin aumentar el número de máquinas, la producción adicional de cada trabajador pues disminuirá, por supuesto, con el tiempo. Entonces, los factores que provocan rendimientos decrecientes son estos tres que ves ahí: la capacidad fija de infraestructura, las ineficiencias en la coordinación y la saturación del espacio físico. Entonces, la función de producción y a la función de costos, em, se refleja el gasto mínimo necesario para producir una cantidad específica de bienes. Esta se deriva de la función de producción considerando pues los precios de los servicios. Entonces, la relación entre producción y costos se viene reflejada debido a los costos fijos, porque no varían con la producción, los costos variables, porque dependen del nivel de producción, y los costos totales, pues que sería la suma de los costos fijos y los variables. Entonces, hablar de los costos variables en el sector restaurantero en la Ciudad de México, por ejemplo, el aumento en los precios de los ingredientes, pues genera un incremento en los costos variables, lo que obliga a ajustar el precio de los platillos, pues para aumentar la rentabilidad. Recuerda que los costos variables, pues son aquellos que cambian en proporción directa a nivel de producción de una empresa. También podemos mencionarlos como
costos de mano de obra directa, costos de materia prima, de energía, de embalaje, de distribución, de comisiones y ventas, de marketing y publicidad o costos de mantenimiento y reparación, ¿no? Bueno, pues mira, el estudio del mercado de factores de producción pues es esencial para que comprendas cómo una empresa toma decisiones en torno a la utilización de sus insumos y los costos y la eficiencia productiva. Pues la relación entre la función de producción y la función de costos permite identificar estrategias para, pues, maximizar la productividad y minimizar los gastos. Los casos de microeconomía, microeconómicos analizados, pues muestran cómo estos conceptos se aplican en distintos sectores, ¿no? Entonces, y que proporcionan una visión práctica y actualizada del comportamiento de las empresas en el mercado. Y bueno, pues así llegamos al término de la exposición del concepto asociado a este tema. Y pues no podemos irnos sin mencionar pues las referencias consultadas, ¿no? Bueno, pues muy bien. Nos vemos en otro capítulo.